RTP. Ya está con nosotros el internacionalista Agustín. Vamos a hablar con él para poder hablar de varios temas. Algo ya nosotros adelantamos con el tema de Trump sobre el cese al fuego, el plazo que se ha dado o no se ha dado para tener conversaciones con Irán y poder establecer la disminución también de víctimas civiles. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a usted. Empecemos por esto. Trump no ha dado un plazo para el alto el fuego con Irán. Existe todavía una gran división interna. Se hablaba justamente de pedidos y de puntos para esta tregua. No se ha cumplido absolutamente nada, ni siquiera el paso de buques en el estrecho de Hormuz, que justamente el fin de semana fue atacado varios buques, no uno, no dos, sino varios buques. ¿Cómo podemos analizar este contexto? ¿En qué podría terminar o se está extendiendo cada vez más esta guerra? Bueno, lo que estamos notando es que todos estos esfuerzos que existen para terminar la guerra, por supuesto que no están siendo fructíferos, ¿verdad? Acá yo lo que veo es que hay de un lado, que es principalmente del lado de Trump, unas iniciativas con toda esta guerra que quizás no tuvieron una estrategia de salida muy bien diseñada, ¿verdad? Todo comenzó, bueno, con el lanzamiento con el ataque de misiles, después el bloqueo y después un contrabloqueo. De ambas partes están jugando el juego de la incertidumbre. Ambos están esperando o piensan y sospechan que el otro está por atacar en cualquier momento. Es por eso que ninguno termina de ceder, ¿cierto? Esto está trayendo profundas complicaciones para el gobierno de Trump y lo único que hace es aumentar la incertidumbre. En la estrategia de los iraníes podemos ver cómo ellos intentan extender este gobierno a distintas partes de la región para que en el conjunto de los países se apoye el final de la guerra. Sin embargo, Trump no va a ceder bajo ningún concepto. Con su personalidad implacable estamos notando que va a ir hasta el final de las consecuencias y no termina de confiar plenamente en el gobierno iraní. Agustín, buenos días. Cuando comienza esta guerra, pocos días luego se decía que Trump no quiso ir a la guerra, que básicamente era un pedido de Netanyahu. Entonces, ¿este fin de la guerra en algún momento solamente está del lado de Estados Unidos o lo que estamos viendo es parte también de estrategia y presión de Netanyahu? Bueno, Netanyahu evidentemente la decisión que toma, que es fuertemente apoyada por Estados Unidos y algunos otros países también de Occidente, es ir contra estas fuerzas que él denomina terroristas hasta el final, ¿no? Él ya lo dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias. Ciertamente, habría que ver en qué parte esto ayuda a que Netanyahu no enfrente los problemas que está teniendo internamente, ¿no? Lo que nosotros notamos es que muchos países del mundo están apelando a Donald Trump y su gobierno para que éste deposite la fuerza norteamericana en sus ideales, ¿cierto? Lo mismo está pasando, por ejemplo, con Ucrania. Así que la decisión de terminar con la guerra, por supuesto que tiene dos partes, no es únicamente la de Trump. Sin embargo, la parte que está haciendo más presión, la que tiene todo el dinero posible y la mayor de las fuerzas, es Donald Trump. Netanyahu aún continúa con sus problemas con otros países de la región y va a continuar. Así que yo en lo personal diría que por supuesto es una cuestión de partes, pero estamos lidiando contra un gobierno iraní que es bien conocido por ser altamente violento y contra un gobierno norteamericano que no decide dar pasos atrás. Entonces es entre ambas partes, pero yo sí diría que un gran peso de la decisión es de Donald Trump y no tanto de Netanyahu. Agustín, buenos días. Se me hace una pregunta porque estos conflictos van evolucionando y se van viendo de una manera diferente cada vez. ¿Podríamos decir que hemos llegado a un punto en que esta concepción clásica a lo Clausewitz de la guerra es la política por otros medios ha quedado obsoleta? Yo creo que hoy en día, si bien se está empleando mucho el uso de la fuerza en comparación con antes, sí empezaron a cambiar los medios, sí empezó a cambiar la modalidad en la que se da la guerra, ¿no? Hoy por hoy tenemos dos potencias muy enfrentadas a nivel internacional, que son China y Estados Unidos, pero son dos modelos
de enfrentamiento muy distintos. Por supuesto que ahora Estados Unidos plantea la violencia como la principal salida, mientras tanto China por su lado plantea la explosión económica de su país y tomar posiciones mediante el uso de nuevas tecnologías. Claro, pero entonces queda un espacio para una guerra legítima, porque unos dicen, y lo conversábamos en esta mesa incluso más temprano, tenemos un régimen iraní supuestamente violento que tiene unos valores distintos a los de nuestra sociedad occidental y de alguna manera por eso se justifican estos ataques. Pero ¿hasta dónde desde la perspectiva, si comenzamos a contar y el valor o el indicador es el número de vidas, esto realmente tiene sentido? Bueno, ahí deberíamos tener en cuenta lo que ellos plantean desde su lado, ¿no? Desde su marco ideológico, digamos, más teológico que otra cosa. Ellos plantean en dar todo, incluso la vida, por su país y por defender a su país y por defender sus principios religiosos. Entonces, quizás desde nuestro lado nosotros tendríamos que intentar pensar por ahí distinto a ellos. Ellos sí creen que quizás la vida vale la pena dejarla por su país. Desde nuestro lado deberíamos empezar a pensar el rol de las instituciones en todo esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo que se ponen tantas vidas en juego, tantas vidas occidentales, ¿no? Más que nada que son personas, por ejemplo, estadounidenses. ¿Y por qué son occidentales, Agustín? Porque, por ejemplo, los estadounidenses, cuando votan a Donald Trump, cuando votan a Donald Trump, no votan una guerra en Medio Oriente. Votan un gobierno que gobierne para ellos, ¿no? Además, con todas estas ideas, mucha gente pone de su esfuerzo, pone de su dinero para este tipo de guerras. Por eso es que mucha gente, principalmente de Estados Unidos, pero por ejemplo desde Argentina, también se están haciendo muchos esfuerzos políticos en apoyar figuras internacionales como la de Netanyahu. Agustín, nos salimos un poco de quienes están en este momento siendo parte de esta guerra. Vamos a Europa y la posición que han venido teniendo algunos representantes de peso pesado, ¿no? Alemania, Italia. ¿Cómo se lee esto internacionalmente? Y la misma China, por ejemplo. Bueno, respecto de eso, hubo un choque hace no mucho, principalmente con estos dichos de Trump y la Santa Sede. Lo que vemos por un lado es, por supuesto que Donald Trump no solo haciendo presión en Medio Oriente, sino en Europa también. Recordemos que les impuso prácticamente aumentar su presupuesto en materia militar a todos los países de la Unión Europea. Muchos cumplieron, muchos otros no. Yo creo que desde Europa están planteando una visión intermedia, porque si pensamos en términos geográficos también, aquellos que van a recibir la guerra primero son los europeos, ¿no? Todos los rezagos de la guerra la van a recibir los europeos. Evidentemente hay un choque en el cual Estados Unidos se está quedando solo. Por supuesto, eso lo vemos también en las votaciones de la ONU. Y eso está trayendo fricción en cómo se desarrolla la política internacional. Estimado, desde el lado de China, sí, perdón. En ese punto, ya que lo amplía y comienza a hablar también de otras potencias, quería consultarle y aprovechar para ver si incorpora dentro de su respuesta lo siguiente: ¿por qué es tan peligroso de que Irán tenga producto nuclear, que tenga armamento nuclear, cuando hay otras potencias también que lo han venido fabricando o que la tienen como parte de su plan armamentístico? ¿Por qué es tan peligroso con Irán? Bueno, ahí deberíamos analizarlo desde la perspectiva, ¿no?, que tienen los norteamericanos respecto de esto. Nosotros dijimos antes, y incluso se dijo ahí a una persona del panel, el rasgo violento de estos países de Medio Oriente sí suena un poco hipócrita, ¿cierto? Porque hay el único país que la tiró en la historia de la humanidad fue Estados Unidos. Exacto. La razón detrás de todo es mantener un orden internacional que fue pactado hace muchos años, ¿no? Esto
un país como Irán esté trayendo o implementando tecnología nuclear en su agenda, por supuesto que trae una amenaza a este orden. Estados Unidos está defendiéndolo a capa y espada. Mientras tanto, otros países como China, si bien lo defienden, porque evidentemente tienen un peso en las decisiones de este tipo, juegan otro papel, juegan un rol un poco más simpático, un poco menos agresivo. Irán tampoco, hay que recordar que tampoco se deja, ¿no?, investigar. Tenemos en la ONU un área específica que hace no mucho controlaba Rafael Grossi, el argentino que hoy se está candidateando, y no se dejaban investigar respecto de estas bombas. La razón detrás de todo es mantener un orden internacional que suena hipócrita, pero que ya existía, y a toda costa resulta más importante para el estadounidense mantenerlo que permitir a una potencia de Medio Oriente con una gran historia en contra de Estados Unidos que tenga este tipo de artefactos, ¿no? Agustín, no es que yo esté buscando otra guerra, de hecho soy completamente pacífica, pero ¿cómo se ubicaría la respuesta de Trump hacia Irán y los intereses ya en petróleo, minerales, versus la posición que tuvo en esta inédita y recordado acercamiento con el jefe de Corea del Norte, que sí amenaza, que sí lanza ofensiva? Bueno, Trump no planteó evidentemente la salida pacífica de nada. No estamos hablando de alguien tampoco que tenga mucha palabra, ¿no? Por un momento te dice que sí y al otro que no. Todo el tema con Irán resulta un poco, no quiero decir coordinado, pero sí casual, ¿no? Porque evidentemente después de lo de Venezuela llega lo de Irán, Venezuela con mucho petróleo, Irán ahora con sus capacidades petrolíferas también. Yo creo que no debemos buscar una correlación a nivel de relato por parte de Trump. Yo creo que debemos entenderlo como una persona que defiende sus intereses por encima de todo, incluso sus intereses personales, que es lo más peligroso de todo, porque evidentemente yo no termino de entender si esto representa a los norteamericanos en serio o no. Estimado Agustín, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y hablar de estos temas, que son realmente algo complejos y en algún momento hasta difícil de comprender por qué se extienden tanto. Gracias por habernos respondido todas nuestras preguntas. RTP